Y lo adelantábamos al principio de este programa, íbamos a estar hablando de un tema que es recurrente, que vuelve cada invierno, cada vez que llega el frío, pero al que hay que volver fundamentalmente por una razón, ¿no? Por esto que decíamos, porque cada año se cobra vida, así que tiene que ver con el problema de las estufas, de la calefacción y el monóxido de carbono. Para hablar un poco más de esto, para entender qué significa y cómo nos podemos cuidar, estamos en comunicación con Marcelo Ochoa, que es licenciado en criminalística, docente y como dijimos al principio del programa, también es el papá de Agus, pero hoy viene claramente en un rol profesional para ayudarnos a comprender un poco estas cuestiones. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Te agradecemos por tu tiempo, obviamente, y casi a modo de introducción, un poco te pido que nos cuentes de qué se trata esto, qué es esto que vuelve todos los años, como decía recién, que es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? En este contexto del invierno. Bueno, sí, el tema del monóxido de carbono es un gas de combustión, que es una combustión incompleta, decimos cuando es combustión incompleta que tiene poco nivel de oxígeno, y eso es lo que hace sumamente peligroso, porque no se puede percibir con los sentidos, es inoloro, incoloro, insípido, quiere decir que no tiene olor, no tiene sabor y no puede ser visto. Surge de las estufas, los calefones, todos los elementos o artefactos alimentados a gas natural, que es lo que podemos tener en casa, y en el problema que tenemos este año, que justamente por el tema del coronavirus, de la pandemia, bueno, no hubo tiempo para que la gente haga las revisiones periódicas que se hacen habitualmente, y eso es lo que hace justamente que nos encerramos, nos agarró el invierno, bueno, venimos del verano, nos agarró el invierno, todos juntos, y se empezaron a prender los artefactos sin un chequeo previo, que siempre es recomendable por un gasista matriculado por lo menos una vez por año, para ver los funcionamientos, porque justamente como no se puede percibir esto, eso es el peligro que tiene el monóxido de carbono. Claro, ese dato que es fundamental, ¿no? No hay forma de uno, no va a sentir el olor, no va a sentir nada extraño, y que puede estar ahí, y que tiene esto que año a año se cobra la vida de muchísima gente, ¿no? Exactamente, justamente el tema de lo peligroso, el no tener posibilidad de poderlo percibir es lo peligroso de este tema. Por ejemplo, muchas veces se confunde al monóxido con el escape de gas de red. También hay que recordar que el gas de red tiene un odorizante, se le coloca una sustancia para que sea percibida por el olfato, pero el gas natural ni el gas de garrafa envasado tampoco tienen olor. Sin embargo, bueno, a esos se le adiciona un aditivo para que tenga ese olor. El caso del monóxido, como está en estado natural, no tiene esa posibilidad y justamente lo hace sumamente peligroso. ¿Cuáles son los signos, digo, para todos los que están escuchando? Y ahora retomo un poco lo que nos decías de este momento del coronavirus, ¿no? Que también tiene su correlato en esto, como nos afectó en tantos aspectos. Pero, ¿cuáles son los signos, las cuestiones a las que uno puede prestar atención? Digo, obviamente no se puede sentir por el olfato, pero te escuché decir, por ejemplo, en alguna ocasión que es importante ver como un dato, digo, ¿no? Y ahora nos contarás más. Cuando, por ejemplo, arriba de la estufa se pinta de negro la pared, hay un problema, digo, que se tiene que prestar. Exactamente. Bueno, el tema por lo general, bueno, tanto las estufas como la hornalla de la cocina, déjame aclarar algo hablando de la hornalla de la cocina y el horno, son elementos que no fueron diseñados para calefacción, y sabemos que, por lo menos me consta en la ciudad de Buenos Aires, que en muchos departamentos chicos se usa como calefacción alternativa el horno de la cocina. Bueno, eso está prohibido, porque, bueno, justamente es un artefacto que fue diseñado para la cocción de alimentos, no para calefaccionar. Bueno, pero volviendo al tema, digamos, del que vos justamente estabas hablando, cuando se da esa combustión incompleta, se generan muchas partículas de hollín. Esas partículas de hollín, por una diferencia de temperatura, se quedan pegadas a la superficie, por eso se queda pegado eso negro. Eso negro que la gente, por lo general, que puede ser una pared o puede ser el techo, ¿qué hace la gente? Lo primero que hace es pintar. O sea, como ve que no lo puede sacar, porque la partícula de hollín es difícil de poder sacar, entonces ¿qué hace? Pintan arriba. Entonces lo que están haciendo es, los primeros indicadores los estamos tapando con pintura. Entonces yo diría que cuando un artefacto, como puede ser una estufa, está quemando y está generando esas partículas de hollín, habría que revisar justamente por un gasista matriculado el tema, digamos, de
de la salida del aire, porque justamente el tema del monóxido es con la poca proporción de aire en la combustión. Una cosa que yo nunca estoy acostumbrado como docente universitario, me resisto a decirlo, pero bueno, ahora lo voy a decir porque estamos en una situación especial, dejar abierta una ventana. Claro. ¿Por qué no reemplaza la ventana abierta a los elementos que tiene que tener la seguridad? Porque bueno, el tema, yo digo, bueno, dejo abierta la ventana, pero en casa somos 5 y claro, basta que uno cierre la ventana y chao, nos morimos. Ese es el problema. Y no es para ser dramático. La gente se muere. Estadísticamente es muy poca la proporción de gente que se pueden salvar al monóxido de carbono. Por eso es muy importante dar consejos de prevención para este tema del gas. Claro, ese es un dato fundamental, ¿no? Muchas veces se dice como que, bueno, no hace falta que venga un gasista porque dejo la ventana un poquito abierta, pero esa es una realidad. La ventana se puede, o incluso cerrar por el viento, no sé, se me ocurre cualquier cosa, o que uno que por ahí sin pensarlo la cierre y eso le puede costar la vida a la gente. Así de simple es, digamos, el funcionamiento del monóxido de carbono en este contexto, ¿no? Sí, es justamente esa cuestión y hay que tener mucho cuidado. Estadísticamente el artefacto que más genera monóxido de carbono es el calefón. El calefón, que bueno, hay mucha gente que tiene calefón como elemento para calentar el agua, y el calefón lo que hace justamente al tener un funcionamiento y un potencial térmico de kilocalorías horas, lo que hace es justamente ser uno de los artefactos que más genera monóxido, en especial en lugares chicos, y esto lo que hace es ocasionar la muerte, porque también en más de una oportunidad les comenté a ustedes que los primeros síntomas que pueden ser percibidos por el ser humano son dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Por lo general la gente cuando le duele la cabeza o tiene un dolor estomacal se automedica, claro, y eso es lo que hace más peligroso justamente la cuestión. Los primeros síntomas de advertencia, la gente se toma una aspirina o se toma un Sertal o algún analgésico para el dolor estomacal, siempre le echa la culpa a algún alimento que comió, a una comida chatarra, y no se hace el chequeo médico. Bueno, hoy con este tema de la pandemia está también más complicado. Claro. Que el chequeo médico es tan sencillo, el monóxido de carbono en el organismo, en un simple examen de sangre o orina, surge, es un tóxico que surge. Claro, y eso que nombrabas, ¿no? La pandemia en este contexto. Por un lado, en este sentido, en la falta de control de la gente, incluso ante los síntomas de salud, y también el miedo por ahí a que venga un gasista a revisar las estufas, de que entre gente a nuestras casas para evitar el contagio, la posibilidad que eso contrae, pero la necesidad de que eso se haga con todas las medidas de seguridad, claramente, para evitar el tema del coronavirus, pero para estar seguros de que las estufas funcionen bien, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, en la idiosincrasia en nuestro país hace que nosotros lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Pero muchas veces esto nos cuesta vidas. Entonces, siempre digo, bueno, lamentablemente hay que llamar a un gasista matriculado, uno puede pedir presupuestos a 2 o 3, no necesariamente tiene que hacerlo con uno solo, pero hay que hacerlo con un gasista. Eso de que lo hago yo y voy a la ferretería y, no sé, compro un caño, claro, y compro un conducto de ventilación y lo quiero hacer, o con los tutoriales de YouTube. Bueno, hoy yo diría que no, porque estamos jugando con algo que nos puede costar la vida. Claro. La vida nuestra o de nuestra familia, obviamente. Tal cual, dejemos esas cuestiones para cosas más simples que no tengan en juego nuestra vida, ¿no? Que es algo obviamente tan importante. Marcelo, lo último que te agrego en este sentido, para explayarte, para que nos cuentes un poco de estas cuestiones. Vos hablabas, por ejemplo, del uso del horno como calefacción en muchos espacios chicos en la ciudad de Buenos Aires, pero también surge en los barrios más carenciados, aquellos que no tienen acceso por ahí incluso al gas natural, a los servicios como corresponde, o la posibilidad económica de tener las estufas en condiciones, un montón de formas de calentar los ambientes caseras y muy riesgosas, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido también? Porque hay mucha gente que no tiene alternativa. Sí, bueno, el tema vos hablas de los braseros, ¿sí? La claro, gente con un tacho, digamos, y carbón vegetal puede hacer un brasero para calefaccionar. De todas maneras, si bien es una calefacción alternativa, como decís vos, en los lugares que no tienen recursos, y también se dan muy pocos
casos, en esas situaciones, porque la gente sabe que está haciendo algo que no es prudente, y con el simple hecho de dejar una ventana abierta o algún lugar de rendija, bueno, impiden que esa concentración de monóxido se acumule, y bueno, los humos pueden tener algún síntoma, digamos, de dolor de cabeza o alguna cuestión, pero impiden que le genere la muerte. Pero bueno, acá algo que me estoy acordando antes que es importante resaltarlo, toda la gente va a ver que en las cocinas y en los ambientes cocina y en los lugares donde hay artefactos alimentados a gas natural van a encontrar rejillas de ventilación, una superior y una inferior. Esas rejillas cumplen con la función de renovar el aire, pero lamentablemente también nuestra mano hace que muchas veces la tapemos con un mueble, con un aparador nuevo, o simplemente porque cuando llueve fuerte y se manda el agua, entonces decimos, bueno, la tapamos porque no cumple función. Entonces, eso también es la imprudencia de parte de los usuarios, ¿no? Entonces, el gasista que tiene que periódicamente, siempre se aconseja dos veces por año, pero aunque sea una vez por año, hacer la revisión periódica de todos los artefactos y controlar no solamente que no pierdan gas, que funcionen bien, más que nada por el tema del monóxido de carbono. Claro. Interesante todas estas cuestiones, Marcelo. Casi para el cierre, me parece importante reiterar esto, más en este contexto de aislamiento y de quedarnos en casa, no tapar los síntomas, ¿no? No tapar la pared pintada de negro con pintura, no tapar el dolor de cabeza con un Ibupirac, o el dolor de estómago con un Sertal, todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Otra cosa que también me parece didáctica contarles, que me estaba olvidando, es en la cocina, algo también, un tic, como para darse cuenta rápidamente. Si yo coloco la pava para calentar, para tomar unos mates o un cacerola, si yo veo que la parte de abajo se tizna de negro, es indicativo que esa hornalla está generando monóxido de carbono. Entonces ese es un tic importante, ¿sí? ¿Cuántas veces la gente dice, se me ensucia la pava y la limpio? No, más que limpiarla, además de limpiarla, hay que llamar a un gasista porque está quemando mal y está generando monóxido de carbono. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo, te agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes por poder divulgar esto, que es muy importante, y van a ver que ahora van a empezar en todos los medios, porque cada vez que arranca el frío fuerte, como es el día de hoy, empieza a tener este interés por la prensa. Gracias a ustedes por llamarme. Hablábamos con Marcelo Ochoa, licenciado en Criminalística y docente universitario, con este tema que es fundamental, ¿no? Y que tiene que ver con cuidarnos y cuidar nuestra vida en este contexto, especialmente ahora que estamos siempre dentro de casa, que estamos mucho tiempo encerrados, y las estufas con el frío, claro, se empiezan a encender, todos estos riesgos que tienen y a los que hay que prestarles mucha atención y no, como nos decía Marcelo, ir tapando o ignorando porque nos pueden costar la vida.